Bon dia a tots, benvinguts a un nou episodi d'AgroPodcast. Gràcies per ser aquí. Avui tenim el plaer de presentar-vos a Francisco Fonseca, enginyer agrònom i responsable d'aigua i reg a Aquis Research. Benvingut. Muchas gracias por invitarme. Teniu algun pla ja per començar a implantar tot això en el sector? Com ha evolucionat el comerç internacional des que estàs tu a la direcció? Francisco, explica'ns una mica sobre la teva trajectòria professional. Bueno, yo llegué a España hace 20 años, vine a hacer un doctorado, hice el doctorado en el Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lleida. Estuve trabajando en temas de agua y fertilizantes en la Universidad de Lleida hasta terminar el doctorado. Luego estuve en un convenio que había Universidad de Empresa con Las Ferrer, que también trabaja temas de aguas, y estuve vinculados con ellos hasta el 2013, y en el 2013 pues fundamos Aquis, y desde el 2013 hasta la fecha trabajamos en Aquis, que somos una empresa que nos dedicamos a hacer consultoría de temas de agua, fertilidad, riego y manejo en general de los agricultores para mejorar la gestión del manejo y el agua, ¿no? Y también hacemos algunos proyectos de investigación que podemos entrar en temas de agua también, en temas de bioeconomía, en lo que estamos trabajando ahora, y luego también hacemos algo de formación para cooperativas, para agricultores, y es el tema que nos dedicamos, ¿no? Hasta antes de la pandemia teníamos muchos trabajos fuera de España, pero después con la pandemia ya nos centramos básicamente en España, ¿no? En Catalunya, trabajar en Catalunya. Molt bé. I en la teva experiència dius que us heu centrat molt en Catalunya i Espanya. Centrem-nos en aquest territori. Per què és important el maneig eficient de l'aigua en el món agrícola? Bueno, piensa que dependemos básicamente, estamos en la cuenca mediterránea, donde tenemos unos periodos muy marcados de escasez de agua, y donde la agricultura depende en gran parte del agua de regadío, ¿no? Entonces, aprender a gestionar el agua y hacer un uso eficiente lo mejor que se puede, pues influye sobre la productividad de nuestra zona, ¿no? La zona de Lleida, que cuando recorremos por todas partes vemos que el regadío es fundamental, ¿no? Que uno está sobre la producción de maíz, sobre la producción de frutales. Es un tema fundamental en la cuenca mediterránea, máxime cuando el año pasado ya tuvimos un susto importante por una escasez de agua. Sí. Este año no la estamos superando todavía, no. Entonces yo creo que el tema de agua va a ser un tema capital, seguirá siendo, y a futuro será un tema muy importante, ¿no? Para mantener, por ejemplo, en el caso de Lérida, que es netamente agrícola, dependemos del regadío, ¿no? I quines tècniques o quins usos podries recomanar per fer un ús eficient de l'aigua? Yo, mira, lo que de estos últimos años llegado a la conclusión que un error que cometimos el año pasado es que yo pienso que el consumo de agua, o sea, para hacer la campaña de agua, por ejemplo, la campaña de agua de este 2024, teníamos que empezar a planearla ya en octubre, noviembre, diciembre del 2003, ¿no? En la forma en que tú ya manejas la plantación, el momento en que tú planeas la cosecha del año que viene, cuando estás haciendo la poda de los árboles, ya estás pensando la cantidad de kilos que tienes que producir, y eso, o sea, yo creo que la gente asume que el manejo de agua es una cosa puntual, y yo creo que es algo que es durante toda la campaña. En el momento en que tú empiezas a podar los árboles pensando en la campaña siguiente, ya tienes que ir pensando en el manejo de agua, y luego cuando estás haciendo el aclareo de la fruta, también tienes que ir pensando la cantidad de carga que tiene el árbol, pensando en la cosecha que quieres sacar, ¿no? Y es un proceso que yo creo que te tiene que ser, o sea, tienes un proceso, no te sabría decir la palabra, pero la gente piensa que es una cosa puntual, pero yo pienso que tiene que ser un manejo más integrado. O sea, al final es un factor transversal. Es un factor transversal, sí, hay que pensar siempre en el agua, ¿no? Como factor fundamental de la producción. No, el agricultor lo tiene algo individual, y yo pienso que no, que hay que pensarlo todo: la poda, el aclareo, regular el árbol, qué tanta vegetación quieres, qué tanta fruta quieres, el mercado que tú quieres, porque también el agricultor acostumbra a decir, entonces tiene que pensar en toda la campaña. Y cuando de cosecha, seguir pensando en el agua, ¿no?
porque eso condicionará. Este año hemos tenido muchos problemas en campaña, porque debido al estrés que subieron muchas plantaciones el año pasado, pues este año se están viendo que tenemos problemas pues, de falta de nutrientes. No, los árboles el año pasado no acabaron de cerrar el ciclo completamente bien y hubo problemas de falta de nutrientes, como también hubo estrés hídrico, pues las producciones este año no acaban de ser todo lo redonda que nos gustaría a nosotros, y creemos que tiene que ver por temas del estrés hídrico que sufrieron los cultivos el año pasado, especialmente los de frutales. Relacionando el estrés que han tenido todas las plantaciones, ¿qué factores crees que marcan una buena fertilidad en el suelo? Bueno, el de nutrientes también, ¿no? Yo creo que es algo que también sé que, volviendo a retomar la idea del agua, yo creo que para hacer un buen uso, un buen uso de los nutrientes hay que hacer un buen uso del agua, y a la inversa, ¿no? Para hacer un buen uso de los nutrientes, o sea, yo creo que tenemos que empezar una visión más general de la agricultura, ¿no? Del tema de nutrientes. Por suerte, yo creo que aquí los agricultores cada vez intentan hacer una mejor gestión de los nutrientes, pero yo creo que no es un problema ¿no? que marque la producción aquí, ¿no? Yo creo que tenemos más problemas por exceso de nutrientes que por déficit de nutrientes, Sí, ¿no? correcto. ¿Qué recomendarías a los agricultores para poder hacer un buen uso de estos nutrientes, una buena gestión, al final para tener una buena gestión de toda su plantación? Yo pienso que hay que acostumbrarnos a hacer más análisis de suelos, ¿no? Que el agricultor sepa en todo momento qué tiene en el suelo. Yo creo que viene viendo un análisis de suelos es como cuando tú vas al banco y pasas la libreta, ¿no? Y te dice, tú tienes esto. Y a partir de eso puedes gastar o no gastar, ¿no? Ahorrar o no ahorrar, ¿no? Y yo creo que en fertilidad tendríamos que acostumbrarnos a hacer más análisis de suelos más seguido para que el agricultor sepa qué tiene en el suelo y qué hace falta o no hace falta poner o dejar de aplicar nutrientes, ¿no? El agricultor se acostumbra a poner una fertilidad más por tradición que más pensando en temas productivos y temas medioambientales, ¿no? Claro, y hablando de estos factores, al final la sostenibilidad es un factor clave a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para balancear el uso de nutrientes y el nivel de agua que le estamos poniendo a nuestros cultivos? Yo creo o sea, una cosa que también le hemos enseñado a todos los agricultores en estos años que llevo trabajando, 11 años ya trabajando directamente con agricultores, es que cada agricultor tiene que entender cuál es el nivel de producción que puede sacar, ¿no? Hay unos suelos con unas características que puede sacar, por decirte un número, 100 toneladas de fruta, pero esa misma variedad en otro agricultor puede sacar 30 toneladas, ¿no? Entonces el agricultor tiene que entender que cada suelo y cada condición tiene una productividad, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que tiene que entender el agricultor, que cada condición produce una cantidad de fruta, ¿no? Y entonces el agricultor ve que uno saca 40.000 kilos con unos suelos profundos, con unas condiciones tanto químicas como físicas excepcionales, y saca unas producciones pues muy interesantes. Y entonces un agricultor con unas condiciones más limitantes de suelos, pues tiene unas producciones más reducidas, y él quiere imitar eso, ¿no? Y entonces yo creo que tendría que el agricultor, cada uno, entender lo que puede producir con los recursos que tiene cada agricultor, tanto de suelo, de agua y como de tecnología. Y algo que influye mucho es la mano de obra. ¿Qué tanta mano de obra tienes tú para poder llevar a cuenta tu producción, ¿no? Otra cosa que le enseñamos a los agricultores bastante es una palabra que ya hemos dicho nosotros, que el mejor insumo que puede haber en la agricultura, tanto de fertilizantes como de todo, es la mano de obra. Las labores en la agricultura hechas a tiempo y cuando tocan, yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un agricultor. Correcto. Muchas veces hacen labores tardes y lo piensan solucionar o con poner más fertilizantes, o la fruta está quedando pequeña y poner más fertilizantes, poner más agua. Y yo creo que es hacer las cosas cuando tocan. Y siempre le digo al agricultor, el mejor insumo es la mano de obra, hacer las cosas cuando toca. Y al final nos estamos remontando, como en cualquier negocio de cualquier sector. Al final un análisis previo de el año que viene, todo lo que tienes que hacer, al final el éxito es la clave.
Sí, sí, es la plaga, es otra cosa. Sí, digo, nosotros, por ejemplo, también en la agricultura, lo que digo yo, se está acostumbrado a una producción en sierra, ¿no? Este año, si la fruta tiene buen precio, el año que viene el agricultor intentará sacar más fruta y pondrá lo que haga falta, ¿no? Y tendrá una producción mejor que la del año pasado, pero igual el año que viene la producción cuesta menos dinero y entonces es uno de los problemas de la agricultura, ¿no? El agricultor está siempre en ciclos de buen precio, mal precio o fluctuaciones muy grandes en la producción y nosotros lo que también intentamos es que el agricultor vea que tiene que seguir una tendencia, o sea, una producción y una progresión y una mejora lenta. Por decir al agricultor, esta zona, esta variedad puede sacar 30.000 kilos de 30.000 kilos de fruta, pues tú has de intentar que todos los años estés en esos 30.000, 32.000, 30.000, 28.000, intentar que esas variaciones anuales no te afecten tanto la producción, ¿no? Y es lo que yo creo que es gran parte del éxito de la agricultura moderna, ¿no? Es intentar mantener una producción en el tiempo, saber qué, qué, qué vas a sacar el año que viene y en qué condiciones, ¿no? ¿Y en X tenéis algún proyecto que queráis destacar, algún caso de éxito? Ahora estamos trabajando en un CEDETI, es Iraín. Estamos trabajando en reutilización de aguas para poderlas usar en el riego, ¿no? Las aguas que salen de las ciudades, pasarlas por filtros y mirar si se puede regar con esta agua y cómo afecta la productividad. No solo también cómo afecta la productividad, si se pueden regar estos suelos, sino también qué consecuencias tiene medioambientales y porque puede tener problemas de desalinización o exceso de nutrientes o incluso se miran, por ejemplo, sabemos que las plantas pueden absorber antibióticos, entonces qué metabolitos secundarios o qué sustancias podemos encontrar en estas aguas que usamos, que regeneramos para agricultura y cómo nos pueden afectar a futuro en la agricultura, ¿no? Es algo que tendremos que acostumbrarnos a que usaremos Claro. aguas de la ciudad las usaremos para cultivar. Entonces estamos mirando no solo la calidad del agua, sino qué efectos a largo plazo puede tener la utilización de esta agua. Y mirando hacia el futuro, ¿crees que hay alguna innovación que acabaremos usando para el uso eficiente del agua, el uso de los fertilizantes, nutrientes? Yo pienso que el Big Data, a futuro, si se logra, o sea, hay otros sectores donde el Big Data está muy desarrollado, es una tecnología ya robusta y madura. En agricultura empieza a entrar y yo pienso que uno de los primeros problemas que hay es que los agricultores no quieren compartir la información. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos nosotros recoger toda la información del uso del agua y manejarla a nivel de una comunidad o por decir, pues Lérida, y luego gestionar grandes superficies, yo creo que podría ser mejorar el uso del agua, porque podríamos tener valores mucho más grandes de cómo usan el agua los agricultores, ver por variedades, por zonas, por profundidades de suelos, por años de plantación, la calidad, incluso la calidad que se produce. Yo creo que eso sería un gran avance, poder gestionar esta información de forma colectiva. Y yo creo el problema está que no está todo automatizado, no hay las siguientes herramientas para poder Claro. recoger esta información. Mm. Y el agricultor aún no se ha dado el salto generacional que esté dispuesto a compartir esta información, ¿no? Hay otros sectores como el porcino, esto lo tienen súper asumido, ¿no? Ellos ceden todos sus datos a una base de datos y el productor de cerdo ya sabe, dice, miran y le van diciendo al agricultor, tú estás sacando tu cerdo está ganando cada día, por decir algo, 200 gramos de eso. Si tú estás por encima, por debajo, automáticamente llaman al productor, dice algo, si estás por debajo, estás en 170 gramos o alguna cosa, llaman al productor automáticamente a decirle qué está pasando. ¿Tienes algún problema ambiental, de comida, de calor, de estrés? Para poderlo mejorar. Yo creo que cuando lleguemos a esa parte en el tema específico del agua, será un gran avance. Bueno, al final la agricultura 4.0 ha venido para quedarse y es un negocio emergente el tratar con los datos que generas, cualquier negocio al final.
pero está la parte esa de poder trabajar con esa edad, ¿no? Porque la Claro. información en agricultura está muy atomizada, no está centralizada. Cada agricultor es un mundo, son sus datos y son su eso. Entonces falta ese momento de juntar toda esa información y poderla mirar de forma colectiva. Y yo creo que hay que hacer todos los pasos de poder que todos los agricultores puedan tener el Internet de las cosas, que se pueda recoger toda esta información, que los equipos sean asequibles. De momento no es algo que diga, si tengo 10 campos voy a poner 10 sensores. No, Sí, que está a la mano de todo el mundo. Luego también la conectividad no está en todo el campo. No, tú no tienes acceso con el móvil, no puedes tener acceso a todas partes en muchas zonas de las zonas rurales todavía. Entonces ahí yo creo que hay que ir cumpliendo esos pasos, ¿no? Para poder intentar. Pero yo creo que un problema es que vamos a llenar este hueco, entonces yo creo que ir llenando todos los huecos para llegar ese día en que podamos acceder a toda la información de forma Bueno, es un colectiva. trabajo de fondo que al final lo conseguiremos. Sí, yo creo que sí. Y hablando del futuro, nuevas generaciones, de cosas que tenemos que al final conseguir, ¿qué consejos les darías a estos jóvenes que se inician en el mundo agrícola, que salen de la carrera de agrónomos? Yo que se animen, ¿no? Que yo creo que es un sector con futuro, ¿no? Yo como alguna vez cuando hablaba con estudiantes de la universidad que veían un futuro un poco incierto, o sea, la agricultura es un sector que funciona, ¿no? El modelo funciona. Una cosa es la escala, ¿no? Hay agricultores pequeños que no tienen no suficiente tierra para ganar dinero, pero el modelo funciona, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes ir a las ferias de maquinaria en Leria, que está la de Mollerusa y está aquí la de San Miguel, y mira cuánto cuesta la maquinaria. Cualquier tornillo, cualquier cosa asociada a agricultura cuesta un dineral. Digo, ¿tú crees que las empresas, las multinacionales van a invertir verdaderas cantidades de dinero en un sector que está en ruina? Correcto. Entonces yo digo que no, yo pienso que se animen, ¿no? Y faltan agrónomos ahora actualmente en el mercado, ¿no? Y yo creo que la producción agrícola es fundamental, ¿no? O sea, no podemos, si tenemos que importar el 100% de comida, pues estamos a merced de los que quieran, ¿no? Un ejemplo es lo que pasó con el gas, ¿no? Prácticamente dependíamos del suministro de un país, ¿no? Entonces en agricultura pues también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y eso va en la gestión del agua y todo eso. Piensa que si este año hemos tenido suerte que ha ido lloviendo, pero si no mejoramos la gestión del agua, que es en el final es comida, este año no tendríamos comida para nada, tendríamos que estar prácticamente exportando todo, ¿no? Buscar toda y nosotros somos productores de comida a nivel mundial, ¿no? España vende comida a todo el mundo. Cuando mira las fechas, a más de 100 países vende comida España. Incluso Cataluña también es uno de los principales exportadores de producción. Ara ja sabem que necessitem més agrònoms, us animem a tots a que les pròximes generacions es dediquin a aquest sector, un sector emergent. Moltes gràcies, Francisco, per venir amb nosaltres avui i ens veiem en els pròxims episodis.